Hola, bienvenidos a Patrimonios en Red, un canal en donde exploraremos todo lo relacionado con los patrimonios culturales en México y el mundo. Para este episodio nos vamos a abocar a platicar acerca de los tipos de patrimonios que existen y del proceso de patrimonialización. En términos generales, podríamos hablar que existen dos grandes tipos o dos grandes clasificaciones de patrimonios: los patrimonios materiales e inmateriales. Los patrimonios materiales son todos aquellos que tienen que ver con bienes muebles e inmuebles. Cuando hablamos de un bien mueble, estamos hablando de objetos que se trasladan, es decir, que se mueven. Y de los objetos inmuebles son aquellos a los cuales no podemos mover. Por lo general, entre los bienes muebles vamos a encontrar obras de arte, pinturas, documentos, y entre los inmuebles vamos a encontrar edificios, monumentos, jardines, sitios arqueológicos y sitios históricos. En cambio, para hablar del patrimonio inmaterial, ahí sí nos vamos a tener que referir a otro tipo de cosas, que tiene que ver con las tradiciones y las costumbres. Y no solamente eso. Dentro de una convención de la UNESCO, que es la Convención del 2003 de Patrimonio Inmaterial, nos dice claramente la convención que las tradiciones, las artes del espectáculo, las fiestas y rituales, conocimientos, técnicas y prácticas sobre el medio natural y las tradiciones orales van a ser consideradas dentro del margen de los patrimonios inmateriales. Por lo general, cuando se habla de los dos tipos de patrimonios, material o inmaterial, mucha gente hace referencia de patrimonio tangible e intangible. Quiero hacer una precisión. Los términos tangibles e intangibles provienen del inglés tangible e intangible. Si estamos hablando en español, debemos referirnos a los conceptos de patrimonio material e inmaterial. En el lugar donde tú vives, ¿podrías identificar alguno de estos tipos de patrimonio que acabamos de mencionar? Coméntalo aquí abajito en la caja de comentarios. Acabamos de nombrar distintos tipos de bienes. Hablamos de tradiciones, hablamos de costumbres. ¿Por qué todo esto podría ser considerado patrimonio? Y es aquí en donde vamos a hablar de un elemento que rara vez nos preguntamos sobre él, pero que es importante. Todo objeto, toda tradición, todo elemento cultural alrededor de nosotros es un patrimonio. Yo lo que les podría decir es que todo objeto es susceptible de convertirse en un patrimonio. Y es susceptible de convertirse en un patrimonio a través de un proceso de patrimonialización, que vamos a explicar a continuación. Como dijimos en el episodio anterior, el patrimonio es una construcción social, es decir, se construye colectivamente. Si quieren conocer un poquito más acerca de la definición de patrimonio, les invito a que vayan a nuestro capítulo anterior. Como construcción social, entonces, el patrimonio se construye colectivamente. No es solamente que alguien, una persona por sí misma la construya. Eso sería como un patrimonio personal, pero no un patrimonio cultural. Para hablar de los patrimonios culturales y de la manera en la cual se construyen, habría que entender qué es un proceso de patrimonialización. Es así como distintos grupos van a ir construyendo los patrimonios a través del proceso de patrimonialización. Para entender ese proceso habrá que ver que existen 4 fases dentro de él y vamos a hablar de cada una de estas fases. Fase 1, valoración. En esta etapa nos encontramos con que un grupo específico, por lo general dentro de la élite culturalmente hablando, o asociado con el Estado, son los que inician el proceso de valoración. Hay que tomar en consideración que este proceso inicia en el siglo XIX, dentro del espíritu de la creación de los estados nacionales. Hay que decir algo que es muy fuerte, pero que es importante decirlo. El origen del patrimonio cultural tiene que ver con que estos patrimonios son herramientas ideológicas que ayudan a fortalecer el establecimiento de los estados-naciones. Por eso, en muchas ocasiones, la idea de relacionar patrimonio cultural con bienes del Estado siempre va de la mano, van imbricados. ¿Qué pasa entonces en esta primera etapa? Lo que nos vamos a encontrar es que el grupo que va a generar la patrimonialización establece sus valores
como los fundamentales. No estamos hablando de preguntarle a toda la sociedad, sino que es un grupo muy específico. Fase número 2, la apropiación. Una vez que establecimos cuáles son los bienes que nos funcionan y que reflejan de mejor forma los valores del grupo que va a generar la patrimonialización, se da una apropiación que no necesariamente va relacionada con la herencia. Aquí es donde vamos a encontrar una tensión que habíamos platicado en el capítulo anterior respecto a la idea de patrimonio como herencia y como propiedad. Pensemos en el caso mexicano. Cuando se empieza a construir una historia nacional en el siglo XIX, los liberales que ganan la guerra del siglo XIX entre conservadores y liberales deciden que van a construir una historia a partir del pasado prehispánico y se empiezan a apropiar de los pueblos prehispánicos. Los mayas, los aztecas, no nos heredaron nada a los mexicanos. Es la construcción de la idea de la nación mexicana la que se apropia de estos bienes, de esta historia y de esta cultura para formar parte de la nueva historia de este nuevo país, y es así como se incorpora dentro de la idea de que los bienes prehispánicos son propiedad de la nación y por lo tanto son un patrimonio cultural de los mexicanos. Puede sonar un poco fuerte, pero es así. Y muchos de ustedes pensarán que a lo mejor es un despojo, y sí lo es. Nunca se les pidió la opinión, y por eso también existe esta gran tensión con los pueblos prehispánicos y después con los pueblos indígenas contemporáneos. Pregúntense ustedes si muchos de los bienes que les han dicho que han sido una herencia de otros pueblos son verdaderamente una herencia, y si no ha sido más bien un despojo que se hizo a estas culturas. Fase 3. Socialización. Una vez que hemos establecido los valores bajo los cuales se va a afincar el nuevo patrimonio y luego de que ya nos apropiamos de esos bienes, hay que socializarlos entre el resto de la población. ¿Y qué mejor método para socializarlos que la educación? Y sí, es a través de esta educación pública que generan los estados, en donde vamos a crear la idea de que estos bienes que nosotros en grupo pequeño estamos patrimonializando es el patrimonio de toda la población. Piensen ustedes, ¿alguna vez les han preguntado su opinión de cómo hay que crear un patrimonio? ¿Alguna vez han ustedes estado en una discusión respecto a si un patrimonio es o no es pertinente para una población? En el sistema educativo lo que se hace entonces es empezar a enseñar desde edades muy pequeñas a los niños de que estos bienes han sido heredados por todas estas culturas y por lo tanto son parte de nuestra herencia. Lo que estamos viendo ahí es una especie como de introyección en donde nos meten en la cabeza una idea de que dices, claro, esto es una herencia y por lo tanto es nuestro patrimonio. Y entonces a partir de esa socialización lo que ocurre es que empiezas a compartir un patrimonio entre toda la comunidad, entre toda la gente, pero no necesariamente esa idea salió de ti, sino del sistema educativo. Fase 4, la herencia. Y una vez que se han cumplido las fases anteriores, ahora sí tenemos la convicción de que estos bienes que han sido heredados, que han sido nuestros y que forman parte de nuestra sociedad, tienen que ser heredados a las siguientes generaciones. Y con ello estaríamos cumpliendo un círculo en el cual las siguientes generaciones van a tener los patrimonios que en teoría han sido heredados de los pueblos del pasado. Este proceso que acabo de explicarles podríamos llamarlo como un proceso institucionalizado de patrimonialización que se da a partir de las instancias del poder, ya sea con un grupo específico o con las instituciones del Estado. Y el resultado de este patrimonio es un patrimonio legitimador. ¿Legitimador de quién? Del grupo que creó ese patrimonio. Vean ustedes cómo este pequeño grupo, con todo este discurso y con toda esta idea de patrimonio, al cerrarse el círculo, lo que se genera es esta idea de decir, nosotros somos los garantes, los que vamos a cuidar el patrimonio, aquellos que tenemos el derecho de generar bienes y beneficios sobre él, porque lo vamos a cuidar. Usted va a tener una idea de patrimonio en la cual de repente digas,
estos bienes son míos. Sí, pero nosotros, el Estado, lo cuidamos por usted. Entonces, legitimas a quien va a cuidar el patrimonio. Pero no todos los procesos de patrimonialización se cumplen de esa forma. Hay procesos que también podríamos llamar como horizontales, no vertical como el que acabo de explicarles. El proceso de patrimonialización horizontal es uno en el cual usted y yo sí formamos parte de él, y tiene que ver con la construcción de tradiciones, costumbres, de festividades, de elementos en donde las comunidades forman parte y son partícipes. En estos procesos, la comunidad ayuda a que de alguna forma se empiecen a generar valores y se toma en consideración elementos que efectivamente sí han sido heredados, no apropiados, que nos han dado o que se nos han sido dados por otras generaciones para nosotros. Lo socializamos no como una introyección, sino como algo que efectivamente forma parte de nuestra comunidad. Y por eso lo heredamos. Y en ese proyecto, en ese proceso mucho más horizontal, lo que nos vamos a encontrar es que el resultado es un patrimonio legítimo de la comunidad, no solamente del pequeño grupo que patrimonializó, no del pequeño grupo que lo patrimonializó desde un principio. Para ir cerrando este episodio, les invito a pensar cuántos patrimonios existen en sus comunidades, en los espacios en los que ustedes viven, en los que verdaderamente ustedes han sido parte de él. Creo firmemente que los patrimonios que han sido generados a través de este proceso horizontal son muy útiles para la comunidad. ¿Por qué? Porque ayudan a restablecer el entramado social. Hoy día, en el mundo en el que vivimos, la violencia ha ido desarmando todas nuestras redes de ayuda y comunicación social. Veamos al patrimonio como una posibilidad de recuperar esas redes.